Buenas noches a todos, a todas, en esta noche fría, de un invierno con viento cordillerano horrible, y saludamos a todos los compañeros y compañeras que a raíz de la crisis económica y de trabajo están padeciendo una noche horriblemente fría. Estamos nuevamente con una invitada a ser entrevistada para que nos cuente qué está pasando en el movimiento estudiantil, ese movimiento tan temido por la clase política, por su rebeldía, por su irreverencia, por su combatividad. Y en los últimos días hemos visto nuevamente a los escolares copar las calles de Santiago y de algunas regiones eh, con sus demandas, y también como respuesta ya prácticamente histórica, la represión de los pacos del Estado, ¿cierto? Con sus carros lanzaguas, con su violencia, con su odio. Pero curiosamente, estas marchas han sido censuradas eh, por los medios masivos, por los canales, no se ha mostrado. Y claro, porque si que lo muestran, corren el riesgo de que la protesta se expanda, ¿cierto? Quizás a los niveles del 2011 y del 2019. Por lo tanto, corre censura ahí. Y hoy día estamos con la compañera Almendra de Estudiantes por la Causa Popular. La SP es uno de los colectivos o movimientos que se ha destacado por sus acciones directas de propaganda, audaz también, y ha estado en todas las marchas y protestas, incluyendo aquellas que son de otro contenido, como la protesta antiimperialista y también las convocatorias de la coordinadora eh, popular y clasista. Así que estamos frente a un colectivo con vasta experiencia en la lucha callejera y en las demandas. Buenas noches, compañera. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches compañeros, buenas noches también a todas las personas que nos están viendo. Cuéntenos. ¿Quién, hay tantos colectivos estudiantiles y nos gustaría saber qué es el SP o Estudiantes por la Causa Popular. Estudiantes por la Causa Popular, bueno, somos una organización tanto de estudiantes secundarios como universitarios que nace principalmente al calor de la lucha el 2019 durante el alzamiento popular, que si bien es una idea que se viene gestando de antes entre un grupo de compañeros organizados principalmente en el liceo de aplicación, en un espacio que era una escuela de formación política estudiantil llamado Marco Ariel Antonioletti. En este momento del alzamiento finalmente se ve la necesidad de avanzar como a otras formas de organización que permitiera aglutinar, obviamente continuar con la formación política, pero por sobre todo generar herramientas para poder luchar en las distintas casas de estudio con una perspectiva anticapitalista, clasista y combativa. Entonces, eso fundamentalmente. Nosotros somos una organización que nace en Y, ese contexto y que busca poder generar lucha organizada en los distintos espacios educativos. y ustedes, ¿cómo definen la causa popular? La causa popular, nosotros la reconocemos, claro, más que popular, podría ser clasista, por decirlo de alguna forma, en el sentido de que ¿Ya? nosotros nos reconocemos como hijos de la clase trabajadora y cuando hablamos de la causa popular, abogamos por los intereses de la y los populares, de nuestro pueblo y fundamentalmente de los trabajadores en nuestro país, de los que tienen que salir a vender su fuerza de trabajo y de los que están ahí dando la pelea también por parar la olla en el día a día. ¿Y, y cuáles serían, por ejemplo, las principales demandas de la SP? Nosotros tenemos un pliego de demandas que en realidad llevamos enarbolando desde nuestra existencia, que no la inventamos nosotros en realidad, que son demandas históricas del movimiento estudiantil, pero que consideramos fundamentales seguir levantando a día de hoy.
tenemos un pliego de demandas, que son 10 demandas, voy a explicar algunas nomás que considero y que consideramos que son las fundamentales en estos momentos, que la principal es el acabar con la educación de mercado. Nosotros entendemos que en el marco del sistema capitalista, la educación igual se proyecta como un bien de consumo, que tiene un sistema de financiamiento que es el voucher, que es por matrícula y asistencia, que se plantea desde la libertad de enseñanza, que también es un poco la libertad de mercantilizar y de vender la educación. Entonces, por un lado, eso es una demanda fundamental que tenemos. Otra demanda que igual aglutina hartas cosas, que es fundamental y que es transversal también para todas las casas de estudio, que es la lucha por las condiciones mínimas para estudiar, que tiene que ver con la infraestructura fundamentalmente, que es una demanda que también es transversal en todos los territorios estudiantiles si lo vemos a día de hoy. También el transporte gratuito, que consideramos que es una demanda fundamental, más allá de la mera defensa del pasaje escolar, consideramos que el transporte debería ser una cosa garantizada para todos los estudiantes, tanto de educación secundaria como superior, en todo nuestro país. Yo diría que esas son como las fundamentales. Ahí también tenemos algunas otras demandas que tienen que ver con la necesidad de la democratización de las casas de estudio, tanto en la toma de decisiones como en la administración, en el mejor de los casos. El fin al CAE y la condonación a la deuda arancelaria, que era una gran demanda, o sea, bueno, más que una gran demanda, una gran promesa de este gobierno, que si bien ahora cambia el sistema, ya no es el CAE, es el FES, igual continúa existiendo como esta gran problemática de los miles de estudiantes que se tienen que endeudar para poder acceder a la educación superior. Eso entre algunas otras. Bien. Ahora, eh, ¿por qué crees tú las demandas que tú acabas de nombrar, ¿cierto? Uno las escucha y la verdad es que son las mismas demandas que tenían los secundarios en tiempos de dictadura. ¿Ya? Que los centros fueran más democráticos, la infraestructura, en fin, todo eso. ¿Por qué crees tú que se mantiene en el tiempo las demandas? Y bueno, las consignas son muy parecidas todos los años, desde que yo tengo uso de razón, desde que yo era escolar también, se ha marchado hacia el Ministerio de Educación. El Estado o el gobierno en tiempo de dictadura reprimía a los secundarios, hoy también lo hace. Eh, Antes nos decían que éramos subversivos terroristas, bueno, hoy también. eh, ¿Por qué crees tú que se mantiene la demanda, se mantiene la consigna y se mantiene la misma reacción de los gobiernos sin importar el color político y sin importar de que se esté bajo una dictadura militar o bajo un gobierno civil? Para nosotros, en realidad, las demandas, y por eso hacía la aclaración de antes, que en realidad estas son como demandas históricas del movimiento estudiantil, porque finalmente entendemos que la educación es solamente una manifestación del sistema económico. Y finalmente hay cuestiones que no se pueden resolver de la educación porque responden a la misma precariedad del sistema capitalista, ¿Ya? porque responden a la misma precariedad que vive la clase trabajadora en todas las aristas de la vida. Entonces, finalmente hay cuestiones que no se logran resolver del todo y que tal vez no se van a poder resolver dentro de este sistema. Por eso para nosotros el problema es la educación de mercado. Es que como la educación es un bien de consumo y existe una educación que es de ricos y otra que es para los pobres, la educación que recibimos la y los estudiantes pobres es precaria, es mala y tiene problemas. Esos problemas no se van a acabar del todo. Hay algunas cosas que se han ido superando con lucha, pero no van a terminar del todo si no se transforma este sistema, que finalmente es el que le da sustento a esta educación de miseria. Claro. Ahora, Realmente, y por eso se mantiene la misma represión y la misma visión hacia quienes luchan contra este. claro, según los progresistas, andan felices porque el gobierno supuestamente terminó con el CAE. ¿Ya? El ministro Cataldo, militante del Partido Comunista, eh, según él ya eliminó las deudas de los estudiantes con el CAE y condonó.
¿Es efectivo que condenaron las deudas? ¿Es efectivo que el CAE terminó y que el FES es el paraíso? No, a nuestro parecer no es tan efectivo, en realidad. Primero porque no están condonadas todas las deudas arancelarias y eso es una cosa que ellos mismos desmintieron. A principios de este año, una de las grandes promesas era también como avanzar en ese proyecto, que era una promesa de campaña que no había ocurrido hasta el momento ¿No? y que en la práctica tampoco es tan así. No existe una condonación total a todas las y los usuarios del CAE. Y Ya, finalmente el FES tampoco viene siendo la solución, como tampoco lo es la gratuidad. Finalmente entendemos que no existe la educación gratuita y de calidad como se manifiesta desde ciertos sectores, por ejemplo, especialmente, claro, el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista, porque tampoco viene a resolver la problemática de la educación y de cómo se financia del todo. ya, Sigue manteniendo esta lógica del endeudamiento y también de la subsidiariedad del Estado, que finalmente, claro, la plata que no la pone la persona, el estudiante, igual la termina poniendo el Estado, o sea, el privado, en la mayoría de los casos. ya. Y eso no se elimina con el FES. ¿Y qué diferencia o semejanza hay entre el CAE y el FES? O sea que finalmente igual sigue manteniendo esta lógica subsidiaria. Por lo que tengo entendido, te cubre como una mayor parte del arancel. Si tú perteneces como a, según el registro social de hogares, tienes que pagar menos o incluso puedes no pagar, Ya, a diferencia del CAE, que es como más estandarizado, pero sigue siendo una beca parcial, no es una beca completa. ya. Ya se Eso es paga al como la final, gran por diferencia. ejemplo. ¿Cómo? Se paga al final, Depende, porque ahora lo que tiene es que tiene como mayor diferenciación. Finalmente el CAE te cubre te cubría un porcentaje del arancel universitario y el resto lo podías seguir pagando en cuotas eternamente. Ahora el FES, según el porcentaje del registro social de hogares que tiene la persona, se ¿no? puede no pagar incluso. Hay Claro, gente que puede tener como arancel cero, bien, pero sigue siendo una beca que lo que no lo cubre la persona, como menciono, lo cubre el Estado. Entonces el Estado es el que termina pagándola al privado, no es una cosa de que la gente estudie gratis del todo. claro. Ahora, la rebeldía y la combatividad de los estudiantes eh, llevó a que el gobierno o las fuerzas políticas en su conjunto eh, idearan la ley Aula Segura, Ujú. ¿cierto? Y también la ley antitoma. La ley antitoma está dirigida tanto a los pobladores por la lucha de la vivienda, como también para los estudiantes en sentido de que no se toman los colegios. Eh, y hoy día, en el contexto de la marcha de protesta estudiantil, una de las demandas que hay es el fin de la ley Aula Segura. Eh, ¿En qué consiste esa ley? ¿Cuáles son los componentes de la ley Aula Segura? La ley Aula Segura finalmente lo que hace es que, independiente de los protocolos y los procesos internos que tenga cada liceo, amerite la expulsión, por ejemplo, de los establecimientos públicos. Eh, en ciertos casos también viene siendo un agravante en caso de que se cometan otros delitos. Y ahora también lo que está incluido en una modificación que se hizo el año pasado es que, por ejemplo, los estudiantes que sean procesados por Aula Segura en hartos casos no pueden acceder a la gratuidad. Ya, ya. Claro, porque Entonces, finalmente viene siendo una medida de criminalización que viene acelerando todos los procesos de expulsión de los establecimientos, que también es vulnerar el derecho a la educación en muchos casos. ayer o antes de ayer los estudiantes fueron a dejar un petitorio al Ministerio de Educación y a la salida ellos denunciaron que los voceros que fueron al ministerio y que estaban pidiendo diálogo están siendo procesados por la ley Aula Segura. Es decir, los chiquillos que están buscando el diálogo, esto se encontraron porque están siendo procesados por la ley Aula Segura. ¿Por qué crees tú que, que el gobierno está cerrado al diálogo? Yo diría que en realidad el gobierno de Boric particularmente, nunca ha estado abierto al diálogo.
ni Cataldo, ni el anterior ministro Marco Antonio Ávila han tenido como una apertura al diálogo independiente del partido político, independiente de venir, o sea, de decir que vienen de la lucha estudiantil. Finalmente no existe esta disposición porque en realidad no quieren cambiar nada. Son mera continuación y quieren ser meros administradores del sistema y seguir validándolo. Ya, Entonces, finalmente no existe ningún interés por resolver las demandas del estudiantado, que son ya, sumamente legítimas y que también son continuidad de muchas otras luchas anteriores. Entonces ya. no va a ser ni a estos cabros ni a los que vengan después, parece, ni a los que vinieron antes. Ahora, yendo al conflicto actual, eh, ¿cómo empieza este conflicto? ¿Cómo estalla esta cosa de la marcha de estudiantiles? Porque se mezcla, por ejemplo, la demanda interna de cada colegio, ¿cierto? De infraestructura, qué sé yo, eh, y se empama también con el tema de la CELEP, Mm. entre otras cosas. Eh, ¿Cuándo estalla este conflicto? Sí, bueno, partir igual aclarando que yo ya no soy estudiante secundaria, pero de primera fuente de compañeros y compañeras que ahora están dando la pelea en los liceos emblemáticos particularmente, que es como el gran conflicto que ha estallado el último mes, que podríamos categorizarlo así, que ya, ha sido, ya es como un mes de movilizaciones sostenidas. Eh, este año en particular, el gatillante fundamental es que, claro, sale el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, diciendo, buscando como estandarizar el uso de aulas seguras en los reglamentos internos de los liceos de Santiago. Finalmente diciendo que aula segura tiene que ser una medida que esté estandarizada, que se puede usar eh, y que se tiene que usar frente a casos como los que se dan en los liceos emblemáticos, que Ya, finalmente igual hay un nivel de protesta, de salida incendiaria, que no ha parado. ya, Entonces, ese es como el gatillante, pero igual obviamente existen estos petitorios internos de los distintos liceos, fundamentalmente en relación como a la situación de los docentes, de la infraestructura, con demandas históricas no resueltas, que también obviamente genera reacción de decir como puta, la educación está precarizada, no tenemos respuesta a nuestros petitorios, y más encima existe un aumento de la represión y de la persecución política que igual es muy potente, combinado a todo lo que ha ido pasando este año que tiene que ver con el borrar murales históricos, también el aumentar las sanciones y los procesos de persecución al interior de los liceos. Y claro, pues finalmente también el temor, que esto ya es una situación como un poco más transversal de la educación, con la implementación de los SLEP, los servicios locales de educación que actualmente en Santiago no se ha implementado, que se va a implementar ahora en enero del 2026, pero que a nivel nacional ha generado movilización y ha generado conmoción. En Atacama, en Punta Arenas, en la zona sur de Santiago, en Valparaíso, por lo que tengo entendido, en las distintas regiones donde se han ido implementando los servicios locales de educación, ha generado mucha molestia y ha aumentado el nivel de precariedad en las comunidades educativas, tanto en los estudiantes como en los docentes, ya, porque finalmente si bien deja de estar a cargo de las municipalidades, existen un montón de irregularidades, baja en presupuesto, despido masivo de docentes y cambios finalmente que no tienen ninguna vinculación con las necesidades de las comunidades educativas. Entonces igual obviamente los centros de estudiantes y los estudiantes de base de los liceos de Santiago manifiestan una preocupación en relación a qué va a pasar con sus liceos claro. y no tener ningún control sobre aquello. Pero llama la atención que la instalación de la CELEP, ¿cierto? Eh, eh, repercuta en un conflicto solamente de los profesores y estudiantes secundarios y la CONFECH, por ejemplo, no tome cartas en el asunto. Mm, Porque mal que mal, los estudiantes secundarios y toda esa precarización de la educación media, ¿cierto? Los que están ahí son futuros estudiantes de esa superior, ¿eh? ujú. Los que puedan por recursos entrar. Entonces llama la atención de que las federaciones superiores no entren en el baile, no tengan opinión. ¿A qué se debe eso?
Sí, o sea, para partir en realidad nosotros igual tenemos una visión de que lamentablemente el movimiento universitario en general en este momento igual está súper domesticado. Es un movimiento que está desarticulado, que no tiene demandas muy claras, que no tiene grandes referentes de lucha y que también está como en la pasividad un poco a nivel generalizado y particularmente con instrumentos como la Confech, a nuestro parecer, y también es como una cuestión evidente y que se ve en las mismas universidades que la componen, que son las universidades tradicionales, donde no estudia la gran mayoría de los estudiantes, tienen un desarraigo súper importante con las bases, tienen un desarraigo súper importante con la y los estudiantes, tanto que se movilizan como que no, por un lado, y por otro lado también son conducidas por las juventudes de gobierno. Ya. Entonces finalmente están encabezadas por el Frente Amplio, están encabezadas por las juventudes comunistas, que en lugar de velar por los intereses de los estudiantes, tanto de los estudiantes universitarios como de los estudiantes de la educación superior, se encargan solamente de agitar sus candidatos, sus partidos, de buscarse un trampolín electoral incluso para los mismos estudiantes que componen el Confech. Por lo tanto, no han tenido ningún interés en posicionarse por temáticas transversales de la educación, por las situaciones de violencia que se viven en los liceos, por la temática de los SLEP, sino que se han quedado en responder a temáticas que pueden dar abasto en sus propios nichos, en sus propias universidades, o no sé, por ejemplo, ahora salieron, claro, criticando súper fuertemente a la Contralora por sus dichos acerca del uso de la TNE, del pase escolar, pero no pueden criticar a Cataldo, Claro. finalmente, pues no pueden criticar a los mismos de sus partidos políticos. Se podría decir que así como existe una clase política, una burocracia sindical, existe también una burocracia estudiantil Sí, por supuesto. que tiene los mismos métodos al final. Es como si fuera calco y copia de lo que ocurre con la CUT, por ejemplo. Son los mismos métodos burocráticos eh, eh, y que con cero independencia política o de clase, y que al final, claro, se burocratiza todo, ¿cierto? Y al final pasan a ser defensas corporativas. Sí, por supuesto. Finalmente ese es el actuar que tienen los partidos conciliadores y que buscan administrar el sistema, como mencionábamos anteriormente, pues finalmente como ya son parte del gobierno, y aunque ya no lo sean, ya tomaron ese rol, ya tienen ese juego de querer, Claro, de ni siquiera querer mejorar el capitalismo, sino querer ser parte de él, claro. lo que sea por tener unos escaños, por tener un par de representantes en el Congreso. Ahora, lo que ha estado también fuertemente en el tapete es la intención de poner cámaras de seguridad, torniquetes y incluso guardias al interior de los colegios. Eh, ¿Cómo se puede frenar eso? Porque, porque hace poco, sin mucha oposición o sin mucha resistencia, se aprobó la ley antiterrorista y se creó el Ministerio de Seguridad Pública. ¿Ya? Dos herramientas nefastas, atroces, desde el punto de vista represivo, y bueno, pasaron. Y hoy día se está instalando la idea de la necesidad de cámara y torniquete, y también de la mano se está instalando la idea de rebajar a 14 años la ley de responsabilidad penal juvenil. ¿Ya? E incluso la ley actual, ¿cierto?, establece un máximo de 5 años de cárcel, ¿cierto?, a los jóvenes, y la reforma está pidiendo que se aumente a 10 años máximo de cárceles a los adolescentes.
infractores de la ley. Esa situación represiva que se está pasando en normas jurídicas, ¿cómo se puede frenar? Bueno, finalmente, pues, separarlo como en dos aristas. Nosotros entendemos que finalmente la legalidad, nosotros no tenemos control sobre sus leyes. Finalmente ellos van a encontrar todas las formas de generar el aparataje legislativo que les permita encarcelarnos y reprimir a todos los que luchan. Pero de todas formas consideramos que la única forma que existe para poder frenarla es con movilización, es con lucha. La única forma de hacerle frente, o por lo menos de hecho, de decir que hay cosas que siguen pasando, existe la ley antibarricada y la gente sigue haciendo barricada. También. La idea es poder frenar el avance de estas leyes, pero si no, finalmente existen métodos y formas de lucha que son históricas de la clase y que son formas históricas también de la y los estudiantes que no se pueden abandonar. Y consideramos que también es importante intentar articular al movimiento estudiantil en lucha contra el aumento de la criminalización y la represión, y con ello también el avance de estas medidas represivas que son terribles. Finalmente, claro, se habla de cámaras, de guardias, de detectores de metales. Una cuestión que igual es insólita para un contexto educativo. Claro. Y la única forma que existiría para frenarlo es la movilización y la lucha concreta. Y se da también eso en Estados Unidos, por la Uh-huh. diferencia que allá los guardias no son solamente guardias, son guardias armados. Uh-huh. Entonces, no sería descabellado pensar que algún facho desquiciado lo plantee y que algún progresista cobarde lo asuma. Uh-huh. ¿Ya? Digamos, como Cataldo ahora que él está a favor de que se instalen las cámaras. Sí. Y los torniquetes y todas esas cosas. Claro. Otro gran ausente en el conflicto es el colegio de profesores, que ha pasado piolita en todo esto, igual que siempre ha ocurrido. El 2006, el 2011 y el 2019 fueron los estudiantes secundarios los que pusieron en el centro del debate nacional el tema del fin del lucro y el tema de la educación. Y los profesores, digamos, fueron solamente espectadores y en muchos casos también contrarios a las manifestaciones. Eh, ¿Ustedes han pensado en emplazar a los profesores que salga de su zona de confort, de su burocracia sindical y, y adquiera un rol más protagónico? Desde nuestra perspectiva, en realidad no tiene tanto sentido emplazar al colegio de profesores como figura, considerando que sus dirigencias, como usted bien menciona, son parte de una burocracia sindical, son parte de los mismos partidos políticos del poder, entonces no tienen ningún interés en velar por los intereses de los estudiantes ni tampoco de los profesores más precarizados. Lo que sí nos gustaría apuntar a la unidad con la y los docentes de los establecimientos. Consideramos que eso es más fundamental, en el sentido de que no se puede juzgar a todos los profesores que están colegiados por cómo actúan las dirigencias del colegio de profes. Ya, Obviamente dan harto que desear. Finalmente lo ideal sería poder avanzar a la unidad en las comunidades educativas, pero eso también requiere un proceso más largo y más complejo. claro, claro. Ahora yendo al contexto político actual, estamos en el periodo de elecciones. Se levantó la veda de candidatos, ¿cierto? Y ahora están todos dispuestos en el mercado. Desde Kaiser, ¿cierto? Hasta, ¿quién puede ser el otro extremo más amarillo? Bueno, al extremo más amarillo están todos, la verdad. No hay mucha diferencia. Eh, ¿Qué opinión tiene la SP con respecto a las elecciones presidenciales? Bueno, nosotros tenemos una postura
en este contexto particularmente más acrecentado, que finalmente es posicionarnos en contra del circo electoral. Nosotros consideramos que ahora no existe ningún candidato que pueda resolver las demandas históricas del movimiento estudiantil, como mencionábamos anteriormente, sino que independiente del partido, independiente sea Jara, sea Cast o sea Matei, eh, la educación de mercado va a seguir existiendo, se van a seguir sosteniendo, se va a seguir sosteniendo el sistema que nos oprime, que nos explota. Por lo tanto, nosotros no somos partícipes de campañas ni validamos esa forma de organización, por todo lo contrario, nosotros consideramos que tiene que aumentar la lucha y la organización de la clase trabajadora en sus diferentes espacios, en los sindicatos, en las poblaciones, en nuestro caso en la universidad y en los liceos, y que eso genera más avance que votar por cualquier candidato. Lo que no significa que va a ser lo mismo salga quien salga, pero nosotros no entramos en ese juego ni llamamos a votar de ninguna forma. Pero hay algunos que están planteando, igual que en la elección pasada, pero ahora con más fuerza, que la construcción hoy día eh, ya no es capital de trabajo, sino que es la contradicción entre fascismo y democracia. ¿Ya? Y que al ser esa la contradicción, hay que alinearse detrás de la candidata cara, que es la más hegemónica dentro del progresismo, y apoyarla a ella, entender y como una forma de evitar de que el fascismo llegue al, al gobierno. ¿Qué plantean ustedes con respecto a ese argumento? Nosotros no creemos de ninguna forma que esa sea la contradicción principal. Como mencionábamos anteriormente, no es lo mismo que salga uno o que salga el otro. Obviamente pueden cambiar ciertas formas de plantear los discursos, mayor radicalidad o no en aquellos, pero finalmente incluso si se alejara, y este gobierno de Boric ha sido una buena demostración de aquello, existe un plan que tiene que ver con la posición de los poderosos en nuestro país, que va más allá del partido político del candidato o la candidata. Finalmente Boric, claro, muy progresista, muy del Frente Amplio, muy dirigente estudiantil, pero igual vino a aprobar toda la batería de leyes represivas. Igual tomó una postura antipopular y contrainsurgente, propia de un gobierno de derecha. Entonces con Jara pasará lo mismo, porque finalmente no pasa por la cara del candidato, sino que pasa por los intereses incluso internacionales de protección del sistema. Claro. Ahora, Entonces, dentro de eso por eso para mismo, nosotros la contradicción no es la principal, porque ya existe una posición que es darle continuidad al plan contrainsurgente, aplacar la movilización, aplacar la lucha de todas las formas posibles, y eso no va a parar, salga Jara o no salga Jara. la, la, la posición socialdemócrata es, es prácticamente normal en un partido como el Frente Amplio. O sea, que yo defino al Frente Amplio como un bolsillo payaso, esto que cabe todo, ¿eh? Es amplio. Pero, ¿cómo te explicas tú que en un partido como el Partido Comunista sea normal que alguien se defina como socialdemócrata sin que tenga sanciones y que a pesar de que no tenga sanciones se levante como su candidato? Como, es algo muy raro. ¿Por qué crees tú que se da eso en el Partido Comunista de Chile? Porque finalmente no son comunistas, para decirlo así, cuento corto. ¿Ya? No son verdaderos comunistas, finalmente es una forma de utilizar el discurso, de maquillarlo, de hacerlo, de adaptarlo al sistema para pintar que eso es el verdadero comunismo cuando no lo es. Po. ¿Ya? Finalmente el Partido Comunista ya hace muchísimo tiempo que no tiene una perspectiva transformadora, una perspectiva revolucionaria, entonces ya no queda mucho más que esperar de eso. Para ponerlo en un lenguaje común y corriente, cuando tú dices que el PC de Jara, de Carmona, de Jadwe, no es un partido comunista de verdad, eh,
también se puede decir que no es de izquierda. Eh, entonces, ¿qué significa ser comunista? Porque también está el otro candidato, Artés, que también se mete al ciclo electoral. Él es de otra corriente marxista, ¿cierto? Él es estalinista, pero de igual forma está dentro del ciclo electoral. Eh, De igual forma él quiere llegar al Parlamento. Eh, También con un fuerte contenido reformista. Eh, ¿Qué es ser entonces genuinamente comunista o genuinamente de izquierda? Ahí se puede diferenciar en el sentido de que la izquierda es posicional. ¿A la izquierda de qué? Entonces, pues, eso es como tal vez más amplio. Es más amplio ser de izquierda. Ya, Eh, entonces yo diría, claro, tal vez más ser revolucionario y ser comunista fundamentalmente tiene que ver con que un partido verdaderamente comunista, su existencia misma se basa en transformar el sistema, ya, en acabar con el capitalismo, en posicionar la violencia política, posicionar la idea de una revolución que el Partido Comunista Chileno no plantea, ya la abandona hace un montón de tiempo. Y que en este periodo de la historia eso no es compatible con la vía institucional, no es compatible con la vía de las elecciones, no es compatible con la vía pública, sino que finalmente plantea la violencia, plantea la lucha, la necesidad de una transformación revolucionaria, de una guerra, propiamente en ese sentido. ahora, ¿cómo, Yo diría que esa es la idea fundamental, claro, la idea de la transformación de la sociedad para construir una sociedad distinta, encabezada por la lucha de la y los trabajadores. claro. Ahora, esa definición que tú acabas de hacer de una posición comunista genuina o una posición de izquierda genuina, eh, ¿cómo influye esa concepción en la construcción de, del movimiento estudiantil y su lucha? Influye, bueno, desde nuestra perspectiva, nosotros como nos consideramos clasistas y nos consideramos anticapitalistas, creemos en la idea de la revolución, pero entendemos que finalmente nosotros no vamos a ser los protagonistas de esa revolución, sino que queremos aportar en primera instancia a la generación de conciencia de clase en la y los estudiantes, entendiendo que la y los estudiantes también, y los jóvenes populares, no solamente los que estudiamos, sino también los que no, tenemos un rol que es dinamizador de las luchas, que como tenemos más tiempo, más energía, más ganas y una rebeldía que es casi innata, existe esa posibilidad de solidarizar, de apoyar y de potenciar otras luchas de la clase. Y que eso es fundamental también en la mira de la construcción de otro tipo de organizaciones y de otro tipo de luchas. Bien. Entonces Compañera, consideramos que también lo fundamental para la y los jóvenes es organizarse en el territorio, en la pega o en la casa de estudio. así es. Estamos llegando al final de la entrevista, ¿ya? Pero no quisiera terminar esta entrevista sin hacer mención a otros hechos que son igualmente graves o más graves, y tienen que ver con la prisión política. Eh, una representado en el compañero Ramiro, ¿cierto? Que está bien delicado de salud, ¿cierto? Con todo el maltrato y tortura que ha sufrido, pero también de hechos preocupantes que se está endureciendo los juicios contra los comuneros mapuches, eh, y contra algunos de ellos se está pidiendo cadena perpetua. Eh, ¿Cómo crees tú que son hechos que están ocurriendo ahora? ¿Cierto? También en el contexto de que las comunidades mapuches están rechazando el informe de paz que hizo la comisión. En ese contexto se están endureciendo los juicios. ¿Qué se tiene que hacer ahora urgentemente en función de estos juicios tan aberrantes que se están llevando a cabo?
desde nuestra perspectiva, seguir exigiendo la libertad inmediata y sin condiciones para la y los presos políticos. En realidad no vemos de otra, poder visibilizar la situación de los compañeros, apoyar también en la solidaridad concreta, en el sentido de que todo sale plata. Entonces, apoyar esas actividades de financiamiento que se hacen, difundir la situación y fundamentalmente, claro, pues intentar posicionar la lucha por los presos políticos como una de las luchas fundamentales también del movimiento popular, Claro, que finalmente la prisión política existe y hay casos tan aberrantes como los que está mencionando usted, entonces que no se puede abandonar esa trinchera ni esa bandera de lucha. claro. Así es. Compañera, quedan pocos minutos. Le cedo los minutos para que usted haga un llamamiento. Entiendo que el día 25 hay una gran marcha estudiantil, eh, así que la dejo libre ahí. Bueno, primero agradecer profundamente la invitación de este espacio a la conversa fraterna y a todos quienes vayan a ver esto. Y claro, como bien mencionaba el compañero, el 25 de agosto, este lunes, vamos a estar marchando desde las 6:30 de la tarde en Plaza de Armas, finalmente un poco también recogiendo todo lo que está pasando en este contexto, que finalmente vemos que existe un aumento de la precariedad de la vida, el alza sostenida del alimento, del transporte, de la vivienda, de los servicios básicos, los desalojos a las tomas de terreno que han ocurrido esta semana, la lucha sostenida de los estudiantes, entre varios otros motivos que nos llevan a impulsar también en conjunto con otras organizaciones populares a decir que es necesario retomar las calles, que es necesario seguir el ejemplo que están tomando los secundarios y salir a marchar, tomarnos la Alameda. Y aparte de eso, también conmemorar al compañero Manuel Gutiérrez, estudiante secundario asesinado hace 14 años por los pagos. Entonces, nada, extender la invitación a sumarse, a luchar. Eh, También ese día hay convocatoria en La Serena, y hacer el llamado que se multipliquen las expresiones de lucha organizada, ojalá en todo el país. Así Eso. es. Y también recordar que me parece que los compañeros de la AIT y del bloque del BOP están llamando a también apostar contra las alzas. Ujú. Eh, Así que son muchas las demandas que están apareciendo, que siempre han estado, digamos, pero son muchas las fechas de protesta. Ojalá que la gente se pliegue, o, ojalá que los plegos se unifiquen. Y agradecer también a la compañera Almendra por su tiempo y paciencia a este largo interrogatorio. Eh, y bueno, dejarla invitada a, a ti, ¿cierto? A la SP y a todos los colectivos. La página La Rebelión se Justifica está abierta a todas las peleas, a todas las luchas, a todo lo que se mueva contra el sistema. eh, Tiene posibilidades de expresarse en la página. Siéntase con la libertad de usarla, de enviar todos los artículos que ustedes quieran, todos los afiches que desean publicar, las convocatorias y serán publicadas. La página La Rebelión se Justifica está al servicio de la lucha popular. Y como bien dice el rap combativo de Bandera Roja, en la canción La Rebelión se Justifica, que me encanta cómo empieza, eh, aparece una voz que dice, ¿qué tenemos? Nada. ¿Qué queremos? Todo. La rebelión se justifica, dice. Así que bueno, muchas gracias por el tiempo y ojalá que el día 25 todos los colegios se paren y vayan a marchar y, y que cobren todas las cuentas pendientes, que son hartas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Chau, chau. Chao, chao.